Primera, estado de conciencia. Jamás se alimenta un paciente estando dormido. Sin embargo, hay algunas excepciones donde hay algunos pacientes que, a pesar de estar despiertos, tienen dificultad para la apertura palpebral, principalmente pacientes con demencia avanzada. Sin embargo, hay estrategias para identificar cuándo uno está dormido y cuándo uno está despierto, a pesar de tener los ojos cerrados. Segunda pauta de alimentación segura, postura. Idealmente un paciente debe estar sentado. Por muy cama hospitalaria que tenga o por una cama bien inclinada que tenga, siempre la postura ideal para alimentarnos es la posición sedente. ¿Qué quiere decir? Totalmente sentado. Sin embargo, en ocasiones la movilidad del paciente está restringida y en esos casos pues se utilizan las camas hospitalarias con inclinación o semi-Fowler, preferiblemente todo superior a 60 grados. Cama. Tercera, la consistencia o textura adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos, según el tipo de alimento que el paciente va a consumir, siempre ceñirnos a ese tipo de alimento. Cuando tenemos una consistencia adecuada, según las recomendaciones del fonoaudiólogo que trabaja en la parte de disfagia, debemos como familiares, como cuidadores o nosotros como mismos fonoaudiólogos asegurarnos que la consistencia no haya cambiado porque se enfrió, porque se calentó o porque sencillamente va a tender a cambiar su consistencia por el producto del que fue hecho. Cuarta pauta de alimentación segura. En la cuarta pauta de alimentación segura es muy importante no solo hablar de las dosis, sino del instrumento. Tenemos que entender que cuando el fonoaudiólogo que ha manejado a nuestro familiar nos dice dosis fraccionadas, significa que tenemos que dar una, esperar a que trague el paciente y luego dar otra. Esas fracciones pueden venir en diferentes tamaños. Muchas veces, para podernos hacer una idea, el instrumento que tengamos en casa, cojamos una jeringa y nos damos cuenta cuántos son 3 centímetros, cuántos son 4, cuántos son 5, la cuchara llena, cuánto espacio ocupa, cuánto volumen ocupa. Pueden hacer ese ejercicio con una cuchara. ¿Listo? Importante, dosis fraccionadas, las aseguro con cuchara. Asegurémonos de que el paciente haga un buen barrido labial o en medio de las posibilidades intentar favorecer que el paciente haga un barrido. Hay pacientes que por su enfermedad de base no pueden cerrar la boca fácilmente. No cometamos el error de depositar el líquido hasta antes que el paciente haya hecho una oclusión oral, ya que eso facilita que el líquido se nos vaya prematuramente hacia la garganta. Por otra parte, si el paciente no puede hacer adose labial ni barrido labial, intentemos que por lo menos haga un control oral. Y con la misma cuchara hacemos el esfuerzo de intentar hacer un autobarrido pasando el fondo de la cuchara sobre el labio superior. ¿Con qué intención? Con la intención de que el bolo entre de manera controlada dentro de la boca, ¿ya? Primera y principalmente en la porción anterior. Otra cosa que es importante es identificar que un vaso pitillo y un vaso común y corriente no me va a garantizar dosis fraccionadas. El vasopitillo va a hacer facilitar de que el paciente tome el líquido directamente del vasopitillo, pero no sepamos cuánto ingresa hacia la boca. El paciente que consume líquidos por un vasopitillo es un paciente que tiene que tener un estado de conciencia aceptable, pero neurocognitivamente debe comprender que las dosis deben ser fraccionadas, si esa es la indicación. Sin embargo, cuando el paciente ya puede consumir dosis mucho más grandes, se puede dar paso a un vaso normal o con escotadura, que son vasos que cambian el tamaño de la boca si uno los aprieta ligeramente. Sin embargo, la mayoría de personas tienen este tipo de utensilios para alimentar a pacientes añosos, pacientes geriátricos. Recomendación, siempre recomiendo fraccionar los alimentos con la cuchara. Si definitivamente con la cuchara ya nos estamos quedando cortos, podemos pasar medianamente el vasopitillo, pero de manera gradual. No pasemos de un día al otro. Identifiquemos que no aparezcan signos de alarma. Con los vasos, preferiblemente con escotadura. Si tenemos estos vasos normales, entonces utilicen el lado del vaso que tenga un ángulo más cerrado y controlemos o asistamos las dosis para que sean pequeñas. ¿Listo? Por último, y no menos importante, lo más riesgoso para tomar de un paciente es directamente del envase, ya que en esta condición estamos hablando de beber líquido de manera continua y además de eso en grandes cantidades. Tenemos que tener muy en cuenta
que los pacientes que tienen disfagia, son añosos, no son conscientes del riesgo que implica beber directamente del envase o de un vaso muy grande. Teniendo en cuenta esa consideración, es importante tener en cuenta que al beber líquido directamente de un envase, el paciente tiene que tener un control oromotor muy bueno, por no decir excelente, pero además de eso, un disparo de glutorio muy oportuno, cosa que es muy rara encontrar en los pacientes adultos mayores de 60, 70 años con alguna enfermedad de base que ya pueda estarnos generando una disfagia. Por último, quinta pauta de alimentación segura, la velocidad. De nada me sirve utilizar el instrumento más pequeño, que es la cuchara, el que me gradúa mejor las dosis, el que me permite dar de manera fraccionada, si yo como cuidador, enfermero, familiar o fonoaudiólogo le doy una cucharada, voy y saco, y antes de que el paciente se haya tragado la primera, ya estoy metiendo la segunda o la tercera. Muchas veces, muchas de las respuestas que encontramos en los cuidadores es que le dan varias cucharadas continuas porque si no el paciente se echa 2 horas para vaciar la primera cucharada en la boca. Hay una estrategia que se llama la estrategia de la cuchara vacía o la estrategia de la cuchara fría. Son 2 estrategias que nos sirven mucho, y es con los pacientes añosos, principalmente los que tienen trastornos neurocognitivos mayores, retrasos mentales o que por su estado de salud, un cuadro de delirium, o incluso pacientes que están simplemente por sus enfermedades de base desorientados, tienden a retener la comida en la boca. En estos pacientes es recomendable utilizar, luego de una cucharada, si el paciente retiene el alimento en la boca, utilizar la cuchara vacía para indicarle al cerebro que debe seguir comiendo, o incluso la cuchara fría, teniendo la metálica en un vaso con hielo, y posteriormente la ingreso para que el cerebro le dé el comando a la boca de seguir propulsando el alimento hacia la garganta porque hay que continuar tragando. Espero les hayan gustado las 5 pautas de alimentación segura. Un abrazo, feliz noche.